Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. O cada vez que tú ibas, que tenías esos conflictos, pues tú siempre ibas y te arrodillabas frente al Santísimo y tú sentías que el Señor te estaba hablando de alguna forma. Y, por ejemplo, hace días casualmente pues mi esposa estaba revisando pues ahí las historias de Instagram de alguien y ella me comentaba, me hizo el comentario y me dice, pero ¿qué es esto que hacen pues los hermanos protestantes, no? Y ella me muestra una foto, o sea, para que yo le explicara, porque pues mi esposa, ella, pues el camino de ella hacia el Señor ha sido un poquito más lento que el mío, pero pues gracias a Dios, hoy en día también está en los caminos de Dios. Y entonces ella pues me hace muchas preguntas pues relacionadas con la fe. Y me pregunta, ¿y esto qué significa? O sea, ¿por qué estas personas, pues, que a veces atacan mucho a la Iglesia Católica o hablan de la Iglesia Católica? Entonces la chica tenía una foto de una bolsita, o sea, una bolsa plástica. Dentro de la bolsa plástica había un pedazo de pan, pues, pan comercial, pan, y en un vasito pequeño, también de plástico, como un jugo de uva o vino, ¿ok? Y ellos llaman eso pues la Santa Cena o algo así. Sí. Yo quiero preguntarte, pues, tú como sacerdote, pues que obviamente tienes ese privilegio de tener al Señor y de consagrar ese pan y ese vino para que se convierta en el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Y has vivido esa experiencia desde tu juventud que sentías que el Señor te habla, porque obviamente nosotros sabemos que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. ¿Qué piensas tú cuando, por ejemplo, miras ese tipo de cosas de que pues ese pancito o ese juguito, pues incluso pues lo comparan con la Eucaristía de la iglesia primitiva que es la iglesia católica? ¿Qué piensas tú y qué le dirías tú como enseñanza, por ejemplo, a esas personas? Bueno, lo que pasa es que uno aprende, digamos, a caminar de la mano de Jesús. Creo que siempre el criterio de todo está dentro de lo que la formación le da a uno, pero uno va caminando de la mano de Jesús y a uno Jesús le va mostrando quién es el ser humano y hasta dónde puede llegar el ser humano. Cuando el ser humano actúa, por ejemplo, movido por su propio parecer, por su propio instinto, su propia voluntad, y uno ya entiende qué es lo que puede llegar a pasar en un ser humano así, en una persona así, y uno sabe lo que es la persona fanática, uno sabe lo que es la persona ignorante, uno sabe lo que es la persona resentida, uno sabe lo que es la persona porque Cristo siempre lo hizo y Jesús siempre veía a la gente y decía, pero ¿por qué piensan de esa manera? ¿Pero por qué tienen esos pensamientos? ¿Pero por qué esto? Entonces uno ya entiende cómo las personas pueden vivir ese momento donde, a ver, o yo dejo a Dios ser Dios, o yo empiezo de alguna manera a crear a Dios y empiezo a crearlo a mi manera y a poner las cosas a mi manera, a como a mí me parece que deberían ser y no como Dios las reveló que deberían ser. Y hay una cosa que sí la tengo ya por experiencia sacerdotal y está mucho en el diálogo con los hermanos separados, y es la falta de estructura intelectual para entender las cosas. Entonces uno dice, ¿cómo yo me pongo a hablar con una persona que no ha entendido los conceptos, que no sabe, por ejemplo, qué es la palabra pan? Y todavía sigue imaginándose que la palabra pan es eso que yo veo en la panadería. Y no sabe que la palabra pan es una traducción de una lengua que se llama arameo, que se llama el hebreo y que va sufriendo otras traducciones pasando por el griego, por el latín.
y no sabe qué significado tiene esa palabra. Lo que tiene es una imagen de la palabra, pero no el significado. Y la gente, usted le pregunta, ¿qué es pan? Pues pan es una comida que es de harina, no sé qué, tal cosa. Eso no es pan. En el origen real del pan significa alimento esencial, quiere decir un alimento que no puede faltar. Entonces en la mesa de los judíos había un alimento que no podía faltar, que siempre tenía que estar ahí. Jesús es ese pan que no puede faltar, es ese alimento que no puede faltar en mi vida. Y entonces ellos llegan a ese plano, gente que llega a ese plano de volverlo todo de imagen. Lo que yo me imagino pan, lo que yo me imagino vino, lo que yo me imagino que pudieron hacer. Y uno dice, pues mire, si a las primeras comunidades cristianas hubo gente que los llamaba cavernícolas, o los llamaban, ¿cómo se llama estos que comen, que dicen que comen humanos? Caníbales. Caníbales, los llamaban caníbales porque decían comer el cuerpo y la sangre del Señor, de Cristo, pero es que son caníbales, ¿de qué carne se van a comer? ¿Por qué? Porque su imaginario no iba más allá de lo que en su mente era la figura de carne, pero no el entendimiento del significado de la palabra carne, de cómo nace esa palabra. Entonces uno muchas veces ve con estas personas eso. Por eso ellos recurren a una mente de imaginación, pero no a lo que significan realmente las palabras. Y de ahí uno entiende, fuera de la Iglesia Católica pues ocurren un montón de cosas por no entender, y dentro de la misma Iglesia Católica también ocurren por no entender. De hecho, fíjate que hace poco yo estaba con una familia compartiendo, y la hija de ellos que entra a TikTok descubrió que una chica hizo un TikTok, fue y comulgó, recibió la comunión en la mano, se la llevó para su sitio, hizo un TikTok, hizo un video donde haciendo así a la Eucaristía, pero pues supuestamente ella seguramente no lo hizo con mala intención, pero ella tampoco tenía la conciencia. Entonces ella hace el TikTok ahí creyendo que eso se le iba tal vez a viralizar y qué sé yo. Entonces la niña con la que estamos compartiendo me muestra el video, yo me pongo a hacer toda una investigación con la misma niña, a buscar de qué parroquia era, de dónde sucedió eso. Total, vimos cuál era el lugar, yo llamé a la parroquia, y dije, mire, vean este video, esta niña pertenece a su parroquia, por favor búsquenla, enséñenle, hablen con ella, explíquenle, y porque mire lo que está pasando. Total, la chica borró el video, pues yo confío en que le hayan dicho de buena manera y le hayan explicado por qué eso no se podía hacer. Entonces ahí es donde uno descubre, uno dice, Dios mío, o sea, tantas cosas pueden llegar a pasar por ignorancia, por la falta de conocimiento. Y también eso a mí en lo personal me despierta la responsabilidad de hablar y de explicarlo y de seguirlo explicando sin cansancio para que la gente tenga más criterio, forme más criterio en lo que piensan y en lo que dicen al respecto de la Eucaristía. Nosotros seguimos eso todo el tiempo. Por ejemplo, el que tienen con el vino con nosotros. Todavía hay gente que, por ejemplo, dicen, padre, yo sí tengo una curiosidad, ¿usted no se emborracha con ese vino? Entonces yo digo, ¿cuál vino? Pues padre, el vino que usted toma en la misa. Qué pena, pero yo en la misa no tomo vino. ¿Cómo que no? Si uno ve que echan... Qué pena, pero yo lo que hago es comulgar con la sangre de Cristo. O sea, dígame dónde está el vino y yo le respondo, pero no hay vino, ahí está la sangre de Cristo. Entonces se quedan así como... Entonces tienen que entender que en uno como sacerdote desaparece ese concepto alcohol, no sé, y uno en ese momento está cuerpo y sangre de Cristo. Entonces uno está entrando en otra dinámica. Entonces uno no está, venga a ver, está fuerte, no, porque no estás para nada interesado en eso, estás sintiendo. Y yo personalmente, que yo cuando comulgo digo, eso es una cosita ahí íntima que yo le digo, ya va a dejar de ser íntima porque la voy a decir, pero yo le digo siempre, cuando ya voy, yo digo, Señor, que tu sangre sea mi sangre. Es lo que yo digo, que tu sangre sea mi sangre. Entonces, ¿de dónde está conciencia de vino? ¿Dónde? No la hay. No sé si con eso...